Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Probablemente puedas ganar más dinero, pero nunca podrás recuperar el tiempo. John tenía solo 35 años cuando los médicos le dijeron que tenía un cáncer terminal. Cuando su familia recibió la mala noticia, la esposa de John, Erin, dejó su trabajo y disfrutaron del tiempo que les quedaba juntos. Tras la muerte de John, Erin agradeció todos sus últimos recuerdos compartidos. Esta historia puede sonar un poco simplista y, quizás, un poco extrema, pero nos recuerda una verdad profunda: nuestro tiempo en la Tierra es finito. Debemos gastarlo con cuidado. Sin embargo, cuando pensamos en los recursos limitados que todos tenemos, rara vez nos centramos en el tiempo en sí mismo. Lamentablemente, este enfoque puede significar una vida desperdiciada. El mensaje clave aquí es: probablemente puedas ganar más dinero, pero nunca podrás recuperar el tiempo. Cuando las personas consideran que el tiempo es infinito, tienden a retrasar su gratificación. Pensemos en una persona de 30 años que espera jubilarse. Ahí es cuando se va de vacaciones a Italia, ahí es cuando aprenderá a esquiar en el agua, ahí es cuando hará ese viaje alrededor del mundo. Todo esto puede parecer sensato, pero al posponer estas experiencias para sus últimos años, nuestra paciente de 30 años probablemente las disfrute mucho menos. O lo que es peor, no podrá hacer ninguna de estas cosas en absoluto. ¿Por qué? La razón es sencilla: la riqueza no es nada sin salud. Incluso si tienes el dinero y el tiempo, ¿te gustará subir la escalinata de España de Roma cuando seas viejo? ¿Disfrutarás del esquí acuático a los 90? Entonces, ¿por qué nuestra hija de 30 años no comienza esas experiencias ahora, cuando está en la flor de la vida? Porque, como al resto de nosotros, le han enseñado a ahorrar dinero en lugar de gastarlo. El autor también solía hacer esto, hasta que un día tuvo una conversación que le cambió la vida. Esta conversación tuvo lugar cuando era un trabajador financiero junior. A pesar de su bajo salario, ahorró cada centavo que pudo. Un día, se jactó ante un compañero de trabajo senior de sus ahorros. Pero para su sorpresa, el compañero de trabajo no quedó impresionado. Esta es la lógica que ofreció: la única razón por la que el autor aceptó el trabajo mal pagado fue para ascender a un puesto más alto con un salario mayor. Entonces, ¿por qué guardar el poco dinero que tiene ahora solo para dárselo a su yo mayor y más rico? Esta idea cambió el enfoque financiero del autor. Empezó a usar su dinero extra para disfrutar de sus 20 años. En un abrir y cerrar de ojos, analizaremos cómo puede disfrutar de su dinero ahora y, al mismo tiempo, invertir en su futuro. Sus experiencias le proporcionarán valiosos dividendos de memoria. Todos estamos familiarizados con el concepto de inversiones financieras. Usted invierte su dinero en acciones o, tal vez, en propiedades, y espera que eventualmente lo recupere, con una ganancia. Pero, ¿y si pudieras invertir más que dinero? ¿Y si pudieras invertir tus experiencias también? Imagina que gastas $10,000 en un viaje a Europa. Durante tus viajes, haces nuevos amigos, aprendes sobre otras culturas y amplías tus horizontes. Cuando regreses, te sentirás como una persona completamente nueva. Pero, ¿cómo podría este viaje de descubrimiento ser una inversión? No te devolverán esos $10,000, ¿verdad? Y no es un curso de formación que le ayudará a ganar más en el futuro. Entonces, ¿por qué es una inversión? Bueno, para entender esto, debemos recordar que el dinero no es el único dividendo que vale la pena recibir. El mensaje clave aquí es: sus experiencias le darán valiosos dividendos de memoria. Siempre que veas una fotografía de tu odisea por Europa o hables con un amigo sobre el viaje, tendrás una oleada de recuerdos placenteros. Y estos recuerdos seguirán dando frutos durante el resto de tu vida. Por supuesto, el recuerdo de tu viaje no será tan agradable como la experiencia en sí, pero no pasa nada. Si vives una vida variada y rica, entonces, algún día, todos los pequeños dividendos que tu banco de memoria paga constantemente se unirán. Ese flujo de buenos recuerdos te hará rico.
Pero la riqueza vendrá en términos de experiencia y no de dinero contante. Tal vez estés pensando que algún día harás ese gran viaje, pero deberías posponerlo por ahora y concentrarte en acumular más dinero. Bueno, hay una cosa a tener en cuenta: cuanto antes empiezas tus viajes, más años tendrás para disfrutar del recuerdo de ellos. El autor recuerda cómo, cuando la salud de su padre empeoró, ya no tenía la capacidad de crear nuevos recuerdos significativos. Así que el autor le regaló un vídeo de lo más destacado de la carrera de fútbol universitario de su padre. Y el viejo dijo que era el mejor regalo que había recibido. Gastar en experiencias tiene beneficios evidentes, pero, ¿qué ocurre cuando estás demasiado ocupado trabajando como para gastar tu dinero? Lo descubriremos en un abrir y cerrar de ojos. ¿Muere sin dinero o trabaja gratis? ¿Qué pasaría si tu jefe te pidiera que trabajaras gratis? Espero que digas que no. Pero millones de estadounidenses están haciendo precisamente eso. Durante años, se esfuerzan sin obtener ningún beneficio financiero. Te presento a Elizabeth, por ejemplo. Es una mujer de 45 años sin hijos, y su ingreso neto anual es de $49,000. Pero Elizabeth solo gasta $33,000 de lo que gana. Coloca los $16,000 restantes en su cuenta de pensiones y ahorros. Para cuando se jubile, a los 65 años, tendrá un patrimonio neto total de $770,000. Esta suma incluirá todos esos ahorros, así como el valor acumulado de su vivienda. Tras jubilarse, Elizabeth gasta $32,000 al año, hasta que, 2 décadas después, muere a los 85 años. El mensaje clave aquí es: muere sin dinero o trabaja gratis. En el momento de su muerte, Elizabeth todavía tenía $130,000 en su cuenta de ahorros. Esto no suena muy mal, ¿verdad? Bueno, echemos un vistazo más de cerca a sus finanzas. Mientras aún trabajaba, el salario de Elizabeth era de aproximadamente $19 la hora. Esto significa que los $130,000 que dejó equivalen a más de 6.000 horas de trabajo. Son aproximadamente 2 años y medio de trabajo. Pero, ahora que Elizabeth ha fallecido, es dinero que nunca usará. Así que, en efecto, pasó todas esas horas trabajando gratis. ¿Hay algo que Elizabeth pudiera haber hecho de otra manera? Bueno, podría haber usado un enfoque diferente para gastar su dinero. Este enfoque se basa en una teoría conocida como hipótesis del ciclo de vida o HCL. Esto es lo que dice: la forma más eficiente de usar su dinero es distribuir sus gastos. En otras palabras, sus gastos deberían permanecer más o menos iguales durante toda su vida. Esto significa que su patrimonio disminuirá a medida que envejezca y, eventualmente, morirá con un patrimonio neto de 0. Por supuesto, nadie sabe cuándo van a morir, por lo que la teoría de la HCL sugiere que debes intentar predecir cuántos años te quedan. Para Elizabeth, esto habría significado gastar su riqueza a lo largo de toda su vida. En vez de eso, lo dejó en su cuenta. Y, como ya hemos visto, ese dinero representaba 6.000 horas de trabajo desperdiciado. 6.000 horas que podría haber dedicado a generar experiencias y recuerdos para su banco de recuerdos. 6.000 horas en las que podría haber vivido una vida mucho más plena. Morir sin dinero no significa gastar la herencia de tus hijos. Morir sin morir puede sonar bien en teoría, pero, ¿y si tienes hijos? La mayoría de los padres quieren asegurarse de dejar una herencia suficiente para sus hijos. ¿No es egoísta gastar todo el dinero en tu propio entretenimiento? En resumen, no. Para entender por qué, hágase esta pregunta: ¿qué parte de su riqueza considera suya, y qué parte considera que es de sus hijos? El mensaje clave aquí es: morir sin dinero no significa gastar la herencia de tus hijos. Supongamos que quiere dejarle a su hija
$000. Bueno, piensa que este dinero ya no es tuyo para gastarlo. Y una vez que haya tomado esta decisión, administrar su patrimonio debería ser más simple. Eso no quiere decir que debas morir con los $50,000 de tu cuenta bancaria. En cambio, debes tratar de darles a tus hijos su herencia mientras aún estés vivo. La investigación económica muestra que la gran mayoría de los estadounidenses solo reciben dinero de sus padres después de la muerte de sus padres. Para entonces, un estadounidense promedio tiene 60 años. Pero si lo piensas bien, tiene mucho más sentido transmitir la riqueza antes de morir, mientras tus hijos son mucho más pequeños. Digamos, por ejemplo, que le das el dinero a tu hija cuando tiene 30 años. Probablemente se beneficiará más de ello. Si tiene hijos, el dinero puede destinarse a un hogar familiar cómodo. No tendrá que esforzarse para llegar a fin de mes. O puede gastarlo en experiencias y, como ya hemos aprendido, son una inversión mucho mejor cuando se es joven. Sin embargo, muchos padres aún conservan el dinero de sus hijos. A veces, esto se debe a que temen desarrollar enfermedades crónicas, y costosas, en el futuro. Si esto le suena familiar, recuerde que es más barato contratar un seguro de cuidados a largo plazo que ahorrar para el peor de los casos que tal vez nunca suceda. Esta ruta bien podría ser la respuesta tanto para entregar a sus hijos su herencia de manera temprana como para cubrir su propio futuro. El cambio es inevitable, así que aprovecha todas las oportunidades. Solo se vive una vez y también se muere una vez, ¿verdad? Bueno, sí y no. Si bien es cierto que solo moriremos físicamente una vez, se podría decir que experimentamos múltiples muertes a lo largo de nuestras vidas. Quizás se pregunte qué podría significar esto. Bueno, el autor ofrece este ejemplo. Cuando su hija era pequeña, le encantaba ver películas con él. Una película era su favorita. Pero un día, dijo que ya no le gustaba esa película. Y así de fácil, la vida del autor cambió de una manera pequeña pero enormemente significativa. Ya no era el padre de una niña pequeña que quería pasar todo su tiempo con él. En cambio, fue padre de una persona cada vez más independiente con sus propios intereses. El mensaje clave aquí es, el cambio es inevitable, así que aproveche todas las oportunidades. En cierto sentido, la persona que era el autor murió ese día. Al igual que la versión despreocupada, y sin hijos de sí mismo había muerto cuando nació su hija. Y al igual que el adolescente que había sido, murió años antes. ¿Cómo se relaciona esto con la forma en que gastas tu dinero? Bueno, cada vez que muere una versión tuya, también mueren los pasatiempos y pasiones que tenía esa persona en particular. Puede, entonces, pensar en su vida como una colección de cubos de tiempo. Cada cubo consiste en un período de tiempo de entre 5 y 10 años. Por ejemplo, si ahora tienes 30 años, puedes dividir el tiempo restante en 6 o 7 cubos más. Después de haber dedicado tiempo a tu vida, piensa en todas las experiencias que aún deseas tener durante el resto de tu vida. Ahora considere a qué edad disfrutaría más de cada una de estas experiencias. Y después de hacerlo, asigna cada experiencia al intervalo de tiempo correspondiente. Esto le dará un buen indicador de la cantidad de su patrimonio que debería gastar en cada período de su vida. Cuando aceptes el hecho de que cada capítulo de tu vida finalmente se cierra, puedes empezar a aprovechar al máximo las oportunidades de cada capítulo y gastar tu dinero en consecuencia. Ahorra lo suficiente para la jubilación, pero ni un centavo más. Hasta ahora, hemos explorado los beneficios de morir sin morir. Sin embargo, para muchas personas, el miedo a vivir sin nada supera con creces estos beneficios. Esta es una preocupación válida. Después de todo, ¿qué pasa si te quedas sin dinero en tus últimos años, cuando ya no puedes trabajar? ¿Cuánto dinero es suficiente para jubilarse? Para responder a esta pregunta, tendrá que analizar su patrimonio neto. Puede calcularlo sumando todos sus activos y luego restando su deuda.
El número que te queda es tu patrimonio neto. El mensaje clave aquí es, ahorre lo suficiente para la jubilación, pero ni un centavo más. Si eres como la mayoría de los estadounidenses, tu patrimonio neto aumentará a lo largo de tu vida. Cuando eres joven, por ejemplo, es posible que tengas muchas deudas estudiantiles y un trabajo inicial mal remunerado. Pero a medida que envejeces, es probable que pagues esta deuda. Tendrá una sucesión de trabajos mejor remunerados, y es muy posible que también se convierta en propietario de una vivienda. Podría pensar que un patrimonio neto en continuo aumento se suma al éxito en la vida. ¿Seguro que hacerse más rico es algo bueno? Bueno, sí, pero solo hasta cierto punto. De hecho, su patrimonio neto puede llegar a ser demasiado alto. Este momento llega cuando has acumulado suficiente riqueza como para poder sobrevivir el resto de tu vida sin trabajar. Veamos un ejemplo. Supongamos que necesita $12,000 al año para sobrevivir. Esperas vivir otros 40 años. Eso significa que, para jubilarse, necesita un patrimonio neto de $480,000. De hecho, es probable que puedas dejar de trabajar con una cantidad significativamente inferior a esta. Esto se debe a que su dinero y sus activos acumularán intereses con el tiempo, por lo que su patrimonio neto disminuirá más lentamente de lo esperado. En realidad, solo necesita alrededor del 70% de su estimación para dejar de trabajar. Las tasas de interés se encargarán del resto. Si quieres aprovechar al máximo tu tiempo en la Tierra, no debes permitir que tu patrimonio neto aumente mucho más que tu cantidad de supervivencia. Y cuando lo haga, comience a reducir la riqueza, en lugar de acumularla. Podrías, por ejemplo, decidir invertir más en grandes experiencias o reducir la cantidad de trabajo que realizas. Cuanto más envejece, más graves se vuelven las consecuencias de los riesgos. Tal vez haya escuchado la expresión cuanto mayor es el riesgo, mayor es la recompensa. Bueno, no es del todo cierto. En realidad, correr un riesgo es un poco como viajar con mochila por el mundo, lo aprovecharás más cuando seas más joven. ¿Por qué es mejor ser valiente en una etapa temprana de la vida? Echemos un vistazo a un escenario de alto riesgo. Imagina que tu sueño es ser una estrella de Hollywood. Para hacer realidad tu sueño, te mudas a miles de kilómetros de distancia, a Los Ángeles. Empiezas a ir a audiciones y a servir mesas para llegar a fin de mes. Los riesgos son obvios, la mayoría de los aspirantes a actores nunca lo consiguen y muchos terminan desempleados y sin dinero. El mensaje clave aquí es, cuanto más envejece, más graves se vuelven las consecuencias de los riesgos. Si persigues tu sueño de actuar a los 21 años, las consecuencias de tu fracaso son mínimas. Eres lo suficientemente joven como para que, si no funciona, puedas ir fácilmente a hacer otra cosa. Aún tienes tiempo para construir una carrera completamente diferente. A esta temprana edad, se enfrenta a un riesgo asimétrico. Esto significa que las ventajas del éxito superan con creces las desventajas del fracaso. De hecho, cuando tienes 21 años, te arriesgas más si no persigues tus sueños. ¿Por qué? Porque estás arriesgando toda una vida preguntándote qué podría haber sido. Pero las cosas comienzan a cambiar a medida que uno envejece. Digamos que dejaste tu trabajo habitual, te mudaste a Los Ángeles y comenzaste a audicionar a los 35 años. Para entonces, ya tiene una carrera, una familia, quizás incluso hijos. Las consecuencias de su fracaso serían muy diferentes. Puede ser fácil aceptar que las desventajas del riesgo empeoran a medida que uno envejece. Sin embargo, las ventajas del éxito también disminuyen. Imagina, por ejemplo, que finalmente empiezas a actuar a los 55. ¿Cuántos años tendrás para disfrutar de tu estrellato? Mucho menos de lo que una persona más joven podría esperar. La lección de todo esto es aprovechar el día. Si hay algo que esté ansioso por hacer, no se quede aquí, no espere a tener más seguridad financiera. La vida es finita,
al igual que las oportunidades. Sin embargo, lo que es ilimitado es el poder de tus sueños.